y que sus elevados niveles de vida hoy se deben en gran parte a que el resto del mundo vive en condiciones de pobreza. También hay que tener en cuenta que su cultura tradicional se ahoga en un consumismo desenfrenado y una vulgaridad insufrible, y que a principios del siglo XXI ya han invadido y destruido 2 naciones islámicas y amenazan a otras en un despliegue cínico y brutal del imperialismo militar y económico más descarado. Estoy convencido de que todavía es posible diseñar y vivir en una sociedad en la que prevalezcan los valores morales y culturales que permitan al hombre realizarse con plenitud y disfrutar de todas sus capacidades, respetando el derecho de los demás a hacer lo mismo. A este modelo de estructura social, la ciencia puede hacer contribuciones fundamentales, siempre y cuando tenga el tamaño y los recursos necesarios para generar los conocimientos indispensables para lograrlo. No se trata solamente de su capacidad para encontrar soluciones a los graves problemas ambientales, que en la situación actual de emergencia ecológica mundial no sería una contribución menor, sino sobre todo se trata del efecto positivo que tiene el mejor conocimiento científico del ser humano, de sí mismo, de su especie y del resto de la naturaleza, la influencia que tiene sobre sus niveles de tolerancia y de respeto a todo lo que le rodea. La siguiente pregunta es, ¿cuáles eran las posibilidades de crecimiento de la comunidad científica de México a fines del siglo XX? En términos generales, un buen estudiante que al terminar su licenciatura decide ingresar a un doctorado científico para dedicarse a la investigación en forma profesional, puede anticipar que le llevará más o menos unos 4 años cumplir con los créditos necesarios y completar su tesis para graduarse. Además, en muchas de las disciplinas científicas es conveniente contemplar un periodo de trabajo postdoctoral de 1 o varios años, preferiblemente en otra institución y en otro país, antes de que el nuevo investigador sea contratado para iniciar su carrera como científico independiente. Con esta base, calculamos que la educación de posgrado, que culmina con la formación de un doctor en ciencias, requiere mínimo de 6 años. Pero los requerimientos para formar investigadores científicos no solo son de inteligencia, motivación y tiempo, también son indispensables maestros, programas, instituciones de excelencia, recursos suficientes para financiar todo el complejo educativo. A fines del año 2000, México tenía todo lo anterior, desarrollado principalmente en la segunda mitad del siglo XX, y en especial por la UNAM, el CINVESTAD, la UAM, el Politécnico, los Institutos Nacionales de la Salud, los centros CEP-CONACYT y algunas universidades de los estados. En esa misma fecha se identificaron 106 instituciones de educación superior con programas de posgrado, de doctorado, de los que solo el 37% se encontraban registrados en el padrón de programas de excelencia del CONACYT. Del total de programas de doctorado contenido en dicho padrón, el 98% correspondía a instituciones de educación pública, el 2% a las privadas. Con toda esta maquinaria podía esperarse que la producción de científicos en México a fines del siglo XX fuera generosa, pero lamentablemente era todo lo contrario. La siguiente, por favor. Teníamos una matrícula entonces ligeramente superior a 2 millones de estudiantes. Estaban inscritos en carreras científicas como física, química, matemáticas y biología el 1.7%. Mientras que inscritos en administración, contaduría y otras carreras de servicios, el 28.3%. Esto pasaba en las licenciaturas, pero al nivel de doctorados, la siguiente, por favor, vean ustedes, otra vez México está arriba.
porque es el número de doctorados en todas las disciplinas en el año 2000. En México, 1,109. En Corea del Sur, 5,587. En España, 5,980. En Brasil, 6,600. En Canadá, 7,724. Y en Estados Unidos, 45,481. Las diferencias no se deben al tamaño de las poblaciones respectivas, porque España tiene menos de la mitad de los habitantes que México y en cambio graduó 5 veces más doctores. Los Estados Unidos tiene 3 veces más habitantes que nuestro país, pero graduó 45 veces más doctores. Yo creo que la muy pobre producción de doctores y por lo tanto de investigadores científicos que tenía México a fines del siglo XX era una manifestación más del subdesarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Una profesión y una actividad poco conocidas, sin prestigio social, muy mal remuneradas, sujetas a vaivenes políticos, manejadas por administradores que las desconocen y que además exigen dedicación exclusiva, motivación profunda y un gran amor a la camiseta, no podían ser muy populares entre la juventud inteligente. No hay duda de que el idealismo juvenil entusiasmó a muchos. Fíjense que en sus primeros 30 años de existencia, CONACYT dio cerca de 100,000 becas, muchas de ellas para la formación de científicos, pero en el año 2000 no había más de 7,000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores. ¿En dónde están los otros 93,000 becarios de CONACYT? No sé, nadie lo sabe. Muy pocos fueron los que finalmente se incorporaron a la comunidad científica mexicana. Pero hubo otro factor limitante más para el crecimiento saludable de la comunidad científica que México necesitaba a fines del siglo XX, y es que el país no estaba preparado para recibir y dar empleo y facilidades de trabajo a un número mayor de investigadores. Para poder hacerlo, tendrían que haberse abierto las plazas necesarias, construir las instituciones de educación superior y los institutos de investigación, equiparlos, proporcionarles financiamiento adecuado, y nada de esto ocurrió. La UAM se fundó en 1973, a instancias de la ANUYES, para descargar un poco la masificación que ya agobiaba a la UNAM, y fue la última institución de educación pública con capacidad real para hacer investigación científica que el Estado fundó en todo el siglo XX. Las universidades privadas se han multiplicado, pero ya he mencionado que su participación, tanto en la enseñanza de posgrado como en la investigación científica, es mínima o nula. La respuesta, pues, a la pregunta inicial es que en el año 2000 la comunidad científica mexicana no tenía posibilidades reales de enfrentar sus necesidades de crecimiento, no porque no estuviera capacitada para hacerlo, sino porque la sociedad y las autoridades no sentían la necesidad de que se realizara este esfuerzo. La siguiente y cuarta pregunta es: ¿cuál era el gasto de México en ciencia y tecnología a fines del siglo XX? Ya el doctor nos adelantó alguna información al respecto. De acuerdo con CONACYT, el gasto interno en investigación y desarrollo experimental en el año 2000 fue de 22,923 millones de pesos, que corresponden al 0.35% del Producto Interno Bruto. En el siguiente cuadro les muestro a ustedes una comparación de cuánto el porciento del Producto Interno Bruto que gastan distintos países en ciencia y tecnología. Y otra vez México está en primer lugar. Ustedes pueden ver esto. En España y Brasil se gasta el doble que en México. Alemania gasta 6 veces más. Suecia, 10 veces más. El gasto que hace un país en ciencia y tecnología es mucho más elocuente y mucho más revelador del verdadero interés de las autoridades en apoyar su desarrollo que todos los discursos y todos los programas oficiales juntos.